Esta palabra le puse como nombre llamados a crecer en amor y unidad, que está en Efesios 4, 13, 16. Ahí está. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Amén. Bueno, esta palabra que el Señor nos está dando, bueno, yo primeramente el Señor me ha llevado a meditarla, cuánto estamos realmente creciendo, ¿cierto? Cuánto hemos madurado en el Señor. Muchos aquí somos ya maduros, hartos años en el Señor, hartos años, unos más, otros menos. Bueno, yo 18 años caminando en Dios. Y bueno, en algún momento de la vida viene el Señor y nos muestra hasta cómo estamos creciendo en Él, ¿cierto? Porque es importante que en algún momento nos analicemos. ¿Estamos creciendo en Dios o estamos actuando como estos niños fluctuantes? Niños fluctuantes, le voy a explicar, busqué para ver exactamente lo que dice niños fluctuantes. ¿Cómo es cuando nosotros actuamos como niños? Porque muchas veces actuamos como niños. Dice, niños fluctuantes es niños sacudidos por las olas que se refieren a aquellos que son inestables en su fe y fácilmente influenciados por falsas doctrinas. Se les describe como llevados por aquí, por allá, o por todo viento de enseñanza. No tenemos que ser así, tenemos que parar un poquito y pensar si estoy actuando como un niño en el Señor o un cristiano maduro, o un hijo de Dios maduro, porque tenemos que llegar a eso. Tenemos que crecer en madurez en el Señor, porque muchas veces de repente actuamos como niños. Nos llevamos, yo primeramente por años, era iglesia, casa, iglesia, casa, iglesia, casa. Yo primeramente, y eso era mi vida cristiana. Hasta que un día el Señor me lleva a meditar mi vida, a meditar cómo yo estoy viviendo. Porque a veces nosotros vivimos procesos en la vida, y de repente oramos y decimos Señor, y oramos y clamamos y le pedimos a Dios, y muchas veces no vemos respuesta. Muchas veces vemos que no hay una respuesta. ¿Por qué no hay una respuesta? Entonces, de repente es momento de preguntarle, Señor, ¿por qué yo no veo esta respuesta que yo tanto tiempo te estoy pidiendo? Y el Señor, bueno, yo les hablo de mí, me dice, porque quiero primeramente que cambies tú, que cambie yo, porque si yo exijo en mi casa que crezcan, que cambie mi esposo, que cambie mi esposa, mi hijo, mi hija, primeramente tengo que hacerlo yo. Yo tengo que primeramente cambiar, porque yo estoy llamada, ¿cierto? Yo soy la que dice que cuando uno se convierte al Señor, nosotros tenemos más demanda, las que conocemos más de Él. Entonces yo tengo que detenerme y decir, Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? Pensar, ¿por qué tanto yo oro por esto y no hay una respuesta?
Entonces, si nosotros queremos madurar, crecer, ser unidos, como dice la palabra, tenemos que detenernos un poco y ver cómo estoy actuando, cómo estoy yo, primeramente en mi casa, con mi familia, y cómo estoy aquí como iglesia. Porque dice la palabra que nosotros estamos llamados a crecer en unidad y en amor. Tenemos que unirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, porque muchas veces no somos iguales. Siempre digo, no somos iguales, actuamos como niños. De repente yo algunas veces pasaba y decía, hoy la pastora no me saludó, o el hermano pasó y no me saludó, y empezaba a pensar cosas, oye, esto. No, tenemos que actuar con madurez. Si no me saluda, yo lo tengo que saludar. No pensar al tiro que tiene algo contra mí. Piensa, no, tenemos que crecer. Lo estoy diciendo con testimonio vivo, yo lo viví. Entonces, yo aquí les estoy diciendo algo que el Señor ministró mi vida, y creo que Dios quiere enseñarnos a todos a crecer, a madurar, a ya no ser esos niños fluctuantes, como dicen, que quiere hacer lo que quiera, sino que tenemos que madurar. Tenemos que madurar en el Señor. Entonces, es hora de que empecemos a meditarnos, a revisar nuestra vida y empezar a crecer. Amén. Porque estamos aquí para edificarnos los unos a los otros en amor, en verdad, ¿cierto? Y amarnos también. Bueno, la idea central es que al hablar la verdad con amor se crea un crecimiento, se crea en él un crecimiento en todo el cuerpo, que es la iglesia, donde cada miembro en su función contribuye al crecimiento y edificación del cuerpo en amor. Entonces, ¿cómo nos vamos a edificar? En amor, amarnos unos a otros, porque somos diferentes. Somos peruanos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos y de todo. Entonces somos distintos, ¿cierto? Somos diferentes y tenemos que esforzarnos por amor a mi hermano, aprender a conocerlo, a conocerla, para así podernos edificar los unos a los otros y crecer. Y crecer porque somos una iglesia que estamos llamados a crecer. Somos un cuerpo para ayudarnos los unos a los otros. Ninguno es más, ninguno es menos, todos somos iguales. Amén. Entonces, en la unidad y en la fe y el conocimiento, enfatiza que todos debemos llegar a la unidad, en lo que crecemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Para alcanzar la madurez espiritual, estamos llamados, amada iglesia, estamos llamados a crecer en madurez. Madurez espiritual, alcanzando la unidad en la fe y en el conocimiento. ¿Y cómo nosotros podemos madurar y conocer? Porque no solamente es venir a la iglesia, que es bueno, tenemos que congregarnos. Dice la palabra, no dejéis de congregarse. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos llegar a este crecimiento de crecer en unidad, en amor, en amarnos los unos a los otros aún con nuestros errores, porque nos equivocamos muchas veces? Buscando la palabra de Dios, apartando un tiempo y meditando la palabra del Señor y meditando también nuestra vida. También yo tengo que meditar yo, cómo actué hoy día, qué hice hoy día. Y así tenemos que ir meditando nuestra vida para poder crecer en él, ¿cierto? La unidad en la fe y el conocimiento. Este crecimiento implica dejar de ser niños influenciados por doctrinas engañosas y en cambio alcanzar la plenitud que refleja la naturaleza de Cristo. Entonces nosotros, para no ser engañados, porque muchas veces podemos ser engañados, de repente alguien nos da un consejo y nosotros vamos tomando el consejo, pero si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no la leemos, nosotros vamos a ser confundidos, vamos a ser engañados. Y es necesario que nosotros leamos su palabra, porque Dios nos dejó un material, un libro, que es su palabra, para que nosotros podamos ser guiados y enseñados. Y no seamos engañados por ninguna doctrina falsa, engañosa. Porque humanamente
nos equivocamos. Humanamente a veces no podemos enseñar bien, o sea, humanamente. Pero si yo estoy orando, leyendo su palabra, llenándome de su palabra, yo voy a enseñar y voy a dar un consejo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que la palabra dice. Crecimiento espiritual. El Efesios 4:13, que ya lo leímos, destaca la importancia del crecimiento espiritual no como un proceso opcional, sino como una meta fundamental para la iglesia. Tenemos una meta en el ámbito espiritual, así como también tenemos meta en el ámbito natural. Aquí en esta tierra muchos tenemos metas. Yo quiero que mis hijos estudien, tengo metas en mi vida de esta tierra. Pero la más importante es la meta en Cristo. Esa es nuestra prioridad, porque la palabra nos enseña que dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Él tiene que ser nuestra prioridad, ¿cierto? El buscar a Dios no significa que yo me voy a desentender de lo que hago de esta tierra. Eso no quiere decir. El buscar a Dios y ponernos como una meta. Yo me puse una meta hace un año atrás. Yo tengo que crecer en el ámbito espiritual. Yo no estoy para crecer aquí en la tierra, porque tenemos que crear tesoro en los cielos, no aquí en la tierra. Todo lo que tenemos aquí en la tierra es temporal. Ahora, no les quiero decir que esto sea malo, no les quiero decir que si trabajamos tanto es malo, pero no dejemos de lado al Señor. Prioricemos lo que el Señor dice en su palabra. Congreguémonos, leamos su palabra, busquemos de Él. A mí me impresiona cómo hay un texto que dice que las aves, ellas no están preocupadas de nada, ¿cierto? Y nosotros nos preocupamos tanto por lo que voy a tener. Y repito, no es malo, pero busca primeramente el reino de los cielos, dice. Busca lo primero a Él. Cuando uno entiende esto, cambia nuestra manera de pensar. Y no quiero decir que me voy a volver una perezosa, que ya no voy a trabajar. Eso no quiere decir. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, cambia todo. Cambia. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nuestra meta fundamental es crecer en Él. Crecer en la iglesia, en mi casa, como esposa, ¿cierto? Como hija, como hermana, en unidad, en mi casa, en mi familia, aquí en la iglesia también, porque somos hermanos, hijos de un mismo Dios. Tenemos que crecer, amados. Ya no tenemos que seguir como estamos. Y si estamos bien, vamos más con excelencia, porque todo lo que podemos hacer para Él tiene que ser con excelencia. Amén. Unidad y conocimiento. La unidad en la fe y el conocimiento de Dios son claves para alcanzar la estatura de Cristo. Tenemos que ser unidos en una misma fe. Tenemos que crecer en el conocimiento con Dios, porque si no vamos a ser ignorantes. Yo fui ignorante por mucho tiempo. Muchas veces pecamos por ignorancia. Muchas veces pecamos porque no leemos la palabra de Él. Muchas veces nos equivocamos porque no vemos su palabra, porque no la buscamos. Él nos dejó un manual para guiar nuestra vida. Y si nosotros buscáramos esa palabra y nos dejáramos guiar por su palabra, créanme que nos equivocaríamos menos, pecaríamos menos. Porque Dios nos dejó su palabra para podernos instruir como madres, como esposas, como hijas, como siervos, porque nosotros estamos para servir. No nacimos para ser servidos, nacimos para servir al Señor, a Él, al que vino a esta tierra, Jesucristo. Él vino a servirnos. Él vino a servirnos. Él vino a servirnos. Él no vino con un título. Él es el pastor, Él es el profeta. No es malo, lo vuelvo a decir. Él vino como servidor de nosotros. ¿Cómo lo trataron? Como aprendiendo el mes pasado. Lo golpearon, lo hirieron. ¿Qué nos dijeron de Él? Lo maltrataron.
Y él, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A eso estamos llamados, a tener misericordia. Misericordia porque el que habla mal de mí o dijo algo. Hay que tener misericordia y Él es nuestro mayor ejemplo. Él es el mayor ejemplo de humildad para nosotros y tenemos que aprender. Tenemos que hacer una pausa y decir, Señor, ¿cuánto me estoy pareciendo a ti? ¿Me estoy pareciendo a ti, Señor? ¿Soy mansa? ¿Soy humilde? ¿O me creo más? Tenemos que ser humildes. Amén. Madurez y estabilidad. Llegar a un varón perfecto implica madurez y estabilidad en la fe y evitando ser fácilmente influenciados por enseñanzas falsas. El llamado a la unidad en la fe y en el conocimiento de Dios es una invitación a trabajar juntos para alcanzar la madurez espiritual y reflejar la imagen de Cristo. El llamado que Dios nos deja es a la unidad, a estar unidos, como ahora. A mí me duele un montón saber lo que está pasando el hermano. Y a eso estamos llamados, a unirnos en una misma fe, a orar, a clamar y a creer que Él es el único que puede hacer todo lo que parece imposible, hacerlo posible. Porque Él es nuestro Dios, Él es el que hace milagros. No nosotros podemos orar, pero Él es el único que lo puede hacer. Y si yo estoy viendo que nuestro hermano lo está pasando mal, yo pienso en su hija, en sus hijos, cómo la están pasando. Me duele el alma saber lo que está pasando. A eso estamos llamados, a orar en unidad, a crecer en fe. Y si hay algo que tenemos que vivir por alguien que está sufriendo, todos nos dolemos, a todos nos duele, a mí me duele y a ustedes también. Entonces a eso estamos llamados, a la unidad en fe, en amor, en crecimiento. Y tenemos que también poner parte de nosotros, porque muchas veces a nosotros como seres humanos nos cuesta buscar la palabra de Dios, nos cuesta orar, pero esa palabra tiene que salir de nuestra boca. Ya no tenemos que decir más, a mí me cuesta leer la palabra. Ya no puedo decir, es que yo no tengo tiempo para orar. Podemos hacer el tiempo. Porque si trabajamos harto o nos dedicamos tantas horas a la casa, nosotros tenemos que apartar un tiempo para darle al Señor. Y la beneficiada voy a ser yo, va a ser usted. Vamos a crecer. Si leemos su palabra, apartamos ese tiempo con Él, los que vamos a crecer somos nosotros. El peligro de la infancia espiritual nos advierte sobre el peligro de permanecer como niños espirituales. ¿Nos vamos a quedar como niños o vamos a crecer? ¿O vamos a ir a un mayor crecimiento espiritual? Porque muchas veces nos quedamos estancados como niños. Y vamos a la iglesia y para la casa, y llegamos a la casa y tuvimos algo y peleamos. Hoy día somos llamados a crecer. A crecer en Él. Tenemos que crecer en Él. Porque si nosotros crecemos, vamos a ganar, no solamente como iglesia, también como en nuestra casa, en nuestro hogar, a pelear menos. ¿Cierto? A que si mi esposo o mi esposa dijo algo, a no darle crecimiento en nuestra mente. Muchas veces pensamos. No piense nada malo de su esposa o de su esposo. No piense, porque el enemigo es el que a veces lo usa. Entonces estamos llamados a crecer. Hoy día, yo como persona estoy llamada a crecer, a meditar. ¿Cómo lo voy a hacer? En mi hogar primeramente, ¿cierto? Y aquí como hermanos, como cuerpo de Cristo. Amén. La importancia de la verdad en el amor. El crecimiento hacia la plenitud de Cristo se manifiesta a través de la verdad y el amor.
El crecimiento hacia la plenitud de Él, de Cristo, nuestro Señor, es a través del amor, los cuales son la base para el crecimiento y la madurez espiritual. Somos llamados a ser como Él. Somos llamados a amar como Él. Y muchas veces es difícil, ¿cierto? Decimos, es que yo no puedo ser como Jesús porque Él fue Dios. Somos hijos de Él. Y dice su palabra que nosotros haremos cosas mayores. También dice que haremos grandes cosas en su nombre. Y si Él es el amor, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle amor, que llene nuestro corazón de amor, porque muchas veces alguien no nos cae tan bien, porque de repente nos dice algo que no nos gustó y empieza a caernos mal. Entonces, porque en alguna vez hemos estado así, yo estaba así. Pero hoy día, ¿qué le digo? Señor, limpia mi corazón y dame amor para esta persona. No quiero pensar mal. Yo tengo que hacer amor porque tú eres amor, ¿cierto? Entonces, como Él es amor y nosotros somos sus hijos, tenemos que pedírselo a Él. Tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos del amor de los amores, que necesitamos crecer, que no nos dé vergüenza decirle, Señor, siento que me ha faltado la fe. Un día yo tuve que doblar mis rodillas y decirle, Señor, yo no veo nada de acá, de lo que yo te estoy pidiendo. Soy yo ya lo sé que soy yo, porque yo también he sido buena para pelear, hoy día menos, ¿cierto? Igual. Entonces, Señor, yo necesito fe. Me humillé, que Señor, perdóname si no ha habido fe en mí, perdóname, y yo te pido, Señor, aumenta mi fe, porque no es que yo ya me convertí y yo ya estoy llena de fe. No es así. A veces hay áreas, por lo menos yo, hay áreas que nos falta crecer en fe. Me faltaba tener fe para creer que Dios podía hacer algo grande en mi esposo, para hacer algo grande allá en mi familia en Perú. Hoy día yo oro y creo y avanzo. No es que yo tengo un problema con mi hermano y un problema tremendo y me voy a quedar pegado en el problema. Yo oro, se lo entrego al Señor y avanzo en el Señor. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. No pegarnos en el problema que tenemos. No pegarnos en el problema que tengo con mi esposa. Voy a decir mi esposa, porque mi esposa no se quiere convertir. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer, porque Él es el único. Él tiene el poder para hacerlo. Y de eso nadie aquí lo duda, ¿cierto? Pero a veces dudamos. Dudamos por lo que vemos. Pero hoy día tenemos que decirle, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para creer que tú puedes hacer algo más de lo que yo veo. Amén. El cuerpo de Cristo, el cuerpo que se enfatiza y que es la iglesia, está bien ajustado y unido, y que cada miembro en su función contribuye al crecimiento y edificación del cuerpo en amor. Entonces somos un cuerpo, ¿cierto? Somos, como decía también ahí una parte de la palabra, necesitamos las coyunturas. Necesitamos congregarnos, tener amigas, amigos, pero amigos en el Señor. Para crecer, ¿cierto? Para crecer en el espíritu, no para crecer en la carne. Necesitamos edificarnos con la palabra. Si usted tiene una amiga, amén, pero tenemos que hacer edificación la una a la otra, ¿cierto? Porque para eso fuimos llamados, para edificarnos, para unirnos, para crecer. Para eso somos edificadas, amén. Y si vemos que no estamos siendo muy edificadas, ya vamos a parar y vamos a leer la palabra. Y vamos a leer la palabra, y si ella tiene un problema, yo la tengo que edificar con la palabra. Es bueno que busquemos amigas y amigos en la iglesia, aquí, en Cristo. Porque muchas veces los amigos de afuera que no quieren nada con el Señor, no nos edifican, ¿cierto? Pero no significa que usted la va a dejar de lado porque es mundana, carnal, no me edifica, no quiero nada con ella. Tiene que orar por ella, tiene que orar por su amigo. Tenemos que orar por los amigos que no quieren nada con Dios y que a veces los amamos y los amamos mucho,
Entonces tenemos que llevarlo todo al ámbito espiritual. Todo, porque es todo. ¿Cierto? Entonces, para eso somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Para edificarnos los unos a los otros, para ayudarnos, para si hay alguien que necesita, no sé, fe o necesita oración, lo vamos a hacer. Si alguien necesita también porque de repente está mal, no sé, económicamente, y si yo puedo también ayudarlo, porque para eso somos llamados para estar unidos, somos un cuerpo. Amén. El crecimiento se centra en parecernos más y más a Cristo, en carácter, en comportamiento, cómo nos comportamos. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Se altera rápido? Yo estoy trabajando con mi carácter. Estoy trabajando con mi comportamiento también. Porque tenemos que comportarnos bien, tener buen carácter y edificarnos y ser sabios, sabias, para poder edificar el hogar, amén. Manifestando su amor y verdad al mundo. Porque también a través de mi comportamiento voy a edificar a la otra persona, ¿cierto? Y demostrarle el amor. El amor no solamente es esto que yo siento que lo quiero, a veces no es eso. A veces el amor va más allá de que si me dijo una ofensa, yo lo voy a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor a quién? Al Señor. Porque yo lo amo a Él, ¿cierto? Porque yo digo que lo amo. Entonces, como yo digo que lo amo, yo voy a perdonar a alguien que me ofendió, que me dijo, amo al Señor. Y quiero trabajar para llegar a la estatura de Él, a la estatura del varón perfecto. Y no justificarnos más, es que Él era Dios, es que yo soy humana. No, hoy día yo creo que ya hasta ahí ya no. Hoy día tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar y empezar a crecer. No quedarnos, me cuesta, sí me cuesta, pero vamos a decirle al Señor, Señor, me cuesta esto, me cuesta dejar esto, me cuesta, Señor, mira, no le tenga vergüenza al Señor, si el Señor conoce su corazón. El Señor nos ve todo lo que hacemos, aun cuando estamos en el baño, todo lo conoce, todo lo que pensamos. Entonces, vayamos a Él, al que nos creó y al que nos va a perfeccionar. Solamente tiene que haber una disposición en mí. Yo quiero crecer, pero me cuesta esto, Señor, ayúdame. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, ¿de qué hablábamos? Que el crecimiento se centra en parecernos, en crecer, en amor, en comportamiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer testimonio también para el resto, ¿cierto? Para buscar el crecimiento en Él, en el Señor. Amén. Entonces, para llegar a esto, a todo esto, lo que hemos hablado, el crecimiento espiritual en amor, en unidad, yo le puse, que no es palabra mía, sino en fe. Si me falta fe, Señor, dame más fe. En oración, estar orando en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que orar. Yo hace unos días atrás, una hermana, no me acuerdo quién era, me decía, tenemos que orar más, hay que orar en el día, en la mañana, en la noche. Y yo dije, tienes razón, hay que orar más. Y me quedé pensando con eso, estar clamando, orando, Señor, necesito el crecimiento en mi familia, crecimiento espiritual primeramente, necesito que mis hijos se afirmen más a ti, ¿cierto? Es en oración. Ahora, obediencia, obedeciéndolo a Él, porque muchas veces cuesta obedecer, pero tenemos que obedecer, porque nosotros vamos a ganar si nosotros obedecemos. Nosotros, amados, hagamos un tiempo, oremos, tengamos un tiempo para meditar nuestra vida, para meditar la palabra del Señor. Tengamos un tiempo para entregarle al Señor a nuestros hijos, para entregárselos a Él, porque herencia de Jehová son los hijos, dice, son de Él. Y avancemos, no porque mi hijo está con un problema o mi esposa tiene un problema y no quiere dar con él y yo me voy a quedar ahí sentada. No,
Voy a buscarlo más a Él. ¿Para qué? Para aprender. Porque yo vengo acá, la pastora me da una palabra, me enseña de acuerdo a su palabra, a lo que dice la Biblia. No lo que ella piensa, sino lo que dice la palabra. Y voy a crecer, y voy a ir a mi casa con una palabra, y voy a tratar de ya. Este consejo me dio, dijo que sea más amorosa, voy a ser amorosa. Dijo que honre, voy a empezar a honrar. Y aquí venimos a la iglesia, ¿cierto? A congregarnos para aprender más de Él. No tenemos que dejar de congregarnos. Esto es bueno e importante. Dios nos dijo, no dejar de congregarse como unos tienen por costumbre. Y aparte tener el tiempo en nuestra casa. A lo mejor dicen, no, es que es mucho. Bueno, Dios lo pide todo, hermanos. Todo. Dios nos pide todo. Entonces, ¿y quiénes son los que más van a beneficiarse? Somos nosotros. En los últimos años, unos años atrás, yo decidí disciplinarme. Dije ya, yo tengo como tantos años ya y yo no veo fruto, así que hoy día me voy a empezar a disciplinar. Voy a empezar a orar. Bueno, acá tenía mi maestra, la pastora Sandra. Voy a empezar a orar. Ya voy a orar por esto, voy a leer su palabra y yo necesito crecer en esta área. Pero por más de que uno lo hace o lo dice, ya yo decido hacerlo y no crea que ya muy bien estoy ya lista. No, tenemos que decidir cada día, porque unos días yo me levanto súper, quiero orar, quiero leer la palabra y bendecir, declarar bendición sobre mis hijos, sobre los hermanos. Pero otro día me levanto sin ganas de hacer nada. Otro día me levanto sin querer orar. Pero ahí viene la decisión. Yo tengo que decidir orar, porque si yo no oro, estoy exponiendo a mis hijos. Mi hijo maneja todos los días en auto, en su trabajo. Y si yo oro, yo lo cubro con la oración de Dios. Con esa oración mi hijo es cubierto. Mi esposo es cubierto. Pero tengo que decidir, porque muchas veces no tengo ganas de nada. Porque como dicen, somos humanos, ¿cierto? Pero no somos de esta tierra. Somos del cielo. Y tengo que decidir. Va a haber un momento que yo no quiero orar, que yo no quiero leer la palabra, porque a lo mejor me enojé. A veces me enojé y voy y digo, Señor, perdóname, me enojé. Perdóname, Señor, y ayúdame. Porque nos enojamos, nos molestamos. Entonces, por eso digo, nosotros somos llamadas a buscar más de Él, ¿cierto? Nosotras tenemos mayor demanda porque conocemos más. Así que no tenemos que quedarnos, me cuesta orar, estoy enojada, me enojé en el colegio, es que en el trabajo me dijeron esto. Sí, vamos a pasar por eso, porque estamos en esta tierra. Lo vamos a vivir, vamos a pasar cosas, pero tenemos que enfocarnos en Dios. Amén. Voy a poner el texto que está yo se lo dije, Mateo 6:3. Mas tú, no, ese no es, creo que me equivoqué. Espérame. 6:33, creo que es Mateo 6:33. Ahí está, Mateo 6:33, se me quedó el 3. Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente buscar el reino de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Yo siempre se los digo a mis hijos, enfoquémonos en Dios, busquemos de Él. Tenemos que buscar de Él porque su palabra la dice. Dice su palabra que tenemos que amarlo a Él primeramente. Entonces,
tenemos que empezar a ponernos las pilas y empezar a ordenarnos, a disciplinarnos y buscar el reino. Buscar crecer. Yo quiero crecer, me tengo que disciplinar a crecer en Él. Tenemos que hacerlo porque si no nos vamos a quedar como niños fluctuantes. Y no tenemos que ser niños. Ya tenemos que crecer. Tenemos que madurar en unidad, en amor. No tenemos que quedarnos como niños. No somos llamados para quedarnos como niños, tenemos que crecer. ¿Y cómo lo logramos? Buscando el reino primero. Y todo lo demás por añadidura. Y por último le voy a contar un testimonio que escuché de una pastora que me llamó mucho la atención. Ella decía que en algún momento de la vida ella le sirvió a Dios desde los 14 años, ella enfocada en el Señor y todo, y de repente separación de su matrimonio. Se separó de su matrimonio y el esposo la abandonó y la dejó, y ella tuvo que ver por sus 2 hijos, la dejó sin nada. Y ella era cristiana. Ella decidió, aún siendo abandonada con 2 hijos, decidió trabajar, porque criar 2 hijos, una mujer sola, es difícil. Entonces ella dice que buscó 2 trabajos. Buscó 2 trabajos y ella dijo, ya. Yo siempre prediqué, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Muy bien. Ella trabajó en 2 trabajos, pero fue solamente por un tiempo. Ella trabajó y dice que tenía momentos de colación, le daban unos momentos para descansar, 5 minutos, después en la noche era como media hora libre, porque así les daban por momentos para que ella descansara, o sea, todas las trabajadoras. Y ella dice que lo primero que hacía cuando le daban ese tiempo libre, iba corriendo a una sala donde encontraba, doblaba sus rodillas y decía, Señor, aquí estoy. Señor, estoy trabajando porque tengo que mantener a mis hijos, pero primeramente es tu reino y aquí estoy. No dejes que yo me enfríe, no dejes que yo me quede estancada con este trabajo. Sácame de este trabajo, que tengo 2 trabajos para poder mantener a sus hijos. Y ella no se quedó estancada, ella creció. Hoy día es una pastora muy conocida, ustedes la conocen, Yesenia Ten. Y ella buscó el reino. Y entonces para todo hay tiempo. Si somos nosotros los que decimos, no, es que no tengo tiempo. Si hay tiempo para todo, si nosotros queremos, vamos a tener ese tiempo. Pero nosotros tenemos que querer y decirle, Señor, heme aquí ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué de ser una niña caprichosa, hasta aquí llegué. Hoy día voy a crecer en ti. Tengo que crecer en todos los ámbitos de mi vida, como esposa, como hija de Dios, como madre, como hermana, porque estamos aquí para crecer, ¿cierto? Porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Así que esta era la palabra que quería compartirlas, pero yo quiero orar. Quiero orar para que el Señor nos ayude a que esta palabra sea de edificación para nosotros, para mí primeramente, y para que deseen crecer en amor, en unidad, en obediencia. Amén.